Buenos días a todos y bienvenidos a Gerentes del Mundo, un espacio dirigido a mostrar la importancia de la gestión de proyectos en el desarrollo social y el impacto en América Latina. Hoy tenemos el honor de compartir con el ingeniero Carlos Laprida, un ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Argentina, con más de 30 años de ejercicio profesional, especialista en costos, elaboración de presupuestos, especialista en control de obras. En el ámbito laboral trabajó en destacadas empresas top 10 de Argentina, como lo son Supercemento y Dragados de Obras Portuarias, conocidas como Diosas, empresa con más de 70 años en el mercado, construyendo obras de gran envergadura. Asimismo, constituyó consorcios o uniones transitorias para ejecución de proyectos denominadas UTE en Argentina. Trabajó bajo consorcios con Robela Carranza, Panedile, entre otros actores principales de la construcción argentina. Ha trabajado en procesos de licitación durante más de 20 años, incluyendo experiencia en proyectos públicos privados, involucrando transnacionales asiáticas. Por otro lado, Carlos es programador de software, diseñador de soluciones a medida para empresas. Entre sus desarrollos destacados tenemos el Sistema de Control Nacional de Obras de Supercemento y Diopsa, gestionando simultáneamente más de 30 proyectos en Argentina, así como su gestión de beneficios. En segundo lugar, desarrolló un programa llamado CIPRES, que es una herramienta de cálculo de costos y presupuestos muy utilizada hoy en Argentina, y es frecuente encontrar presupuestos de obra pública con el uso de esta herramienta. Tanto es así que Carlos hoy se dedica al 100% de su empresa y su programa CIPRES, así como a la consultoría para presupuestos y gestión de costos. CIPRES ha mostrado un crecimiento sostenido en la última década y esto muestra la capacidad de los profesionales latinoamericanos para desarrollar herramientas que se ajustan a nuestras realidades, la resiliencia, la ductilidad de nuestra región, que muestra con mucho orgullo a través de talentosos profesionales como el ingeniero Carlos Laprida. Quisiera agradecerte, Carlos, por tu buena disposición con nosotros y que este espacio sea grato para ti y para nuestra audiencia. Así que, sin más preámbulo, bienvenido a Gerentes del Mundo, Carlos Laprida, compañero mío en Supercemento Argentina durante el año 2016 a 2018, si no me equivoco, y con quien, bueno, gozo de una excelente amistad desde aquel entonces. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo nuevamente y recordar los tiempos que viviste en Buenos Aires. Tengo muy gratos recuerdos. Qué como bueno, persona y aparte como profesional, por supuesto. igualmente, Carlos. La verdad que Argentina, prácticamente como yo le digo a mucha gente, un gemelo de Venezuela, realmente una sociedad muy amable, de la cual recibí excelente trato y oportunidades laborales, ¿no? Parte de eso, bueno, y muestra de eso es que estemos ahora aquí en Gerentes del Mundo y conversemos un poquito de lo que fue nuestra experiencia, bueno, y también tu mirada acerca de algunas consultas que queremos hacerte aquí desde este podcast. Yo te quería comentar, Carlos, que en medio de un momento histórico del mundo, ¿no? Sacudido por cambios en diferentes latitudes, constantemente se están viendo ahora, y que dichos cambios no han dejado a un lado a Argentina y a Venezuela, ¿no? Que recientemente también han sufrido cambios de lo que son las posturas de apertura para inversión extranjera, de cómo acometer grandes proyectos. Quisiéramos conversar contigo algunos temas, aprovechando tu experiencia, ¿no? Y la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿qué crees que deben hacer las empresas constructoras nacionales, hablando de empresas argentinas, y en el caso de las venezolanas, ¿no? Si tomáramos y mimetizáramos esa experiencia argentina, para poder formar parte de estos cambios, ¿no? ¿Cómo se preparan ante la posibilidad de generar consorcios con transnacionales? ¿Cuál es tu mirada acerca de eso? ¿Cómo crees que se deben preparar estas empresas para esos consorcios transnacionales? Te puedo contar un poco, digamos, lo que pasa en mi país, acá en Argentina. Ha habido un cambio muy importante. La obra pública financiada 100% por el Estado no se está haciendo más. Antes la obra pública acá era, creo que vos lo viviste, lo pudiste ver personalmente, estaba totalmente cartelizada entre 20 y 25 empresas de las más importantes del país. Y bueno, el resultado de eso fue, las obras tardaban muchísimo tiempo y no se terminaban. Hay casos, como te conté, un hospital que hace 20 años que se está construyendo y todavía no se termina. Y ahora el Estado argentino, al dejar de financiar en un 100% la obra pública, lo que se va a hacer ahora es proyectos de participación público-privada, en donde el consorcio va a tener que financiar las obras, salvo en aquellas obras en las que no hay una rentabilidad y que sean de mucha necesidad, como lo que es redes de agua potable o redes locales o plantas potabilizadoras o depuradoras. En esos casos en donde por ahí no hay una concesión que amerite una gran inversión, que a un consorcio le pueda llegar a interesar, en esos casos hay algo de financiamiento del Estado. Ahora, las empresas van a tener que adaptarse a las nuevas exigencias, en donde los números va a haber que afinarlos muy bien, y ser competitivos. O sea, hoy se va a empezar a competir mucho más en ese sentido. Como te comentaba cuando hablábamos en privado, la obra privada en Argentina funciona muy así, tiene empresas muy buenas,
en las que realmente compiten entre 4 o 5 empresas muy importantes, privadas, muy eficientes, muy bien armadas. Y yo creo que en el ámbito público eso va a haber una tendencia hacia eso, porque si quien no se adapte a las nuevas reglas de juego que hay hoy, va a quedar afuera. O sea, que pareciera que con lo que tú nos comentas, que también va a cambiar el rol, ¿no? Del área pública, es decir, de este actor ministerial o de este ente público, sea centralizado o no, que pertenezca a un ministerio, pareciera que ellos también van a cambiar su rol, ¿no? Es un rol más deductor que de actor. Pareciera que ellos solo van a poner de Mirá, acuerdo a las partes y poner los Mira, negocios se está como... hablando mucho de la eliminación de la Vialidad Nacional. ¿Te acordás? Vialidad Nacional, la dirección, la DNB, un organismo público que tenía 5.000 empleados. Se fundó hace 80 años o 100 años, no me acuerdo, cuando se empezaron a hacer las primeras rutas, y hacía todo. Vialidad Nacional construía las rutas. Hoy tiene 5.000 empleados y no tiene ni una pala. O sea, se está reformando el Estado y bueno, las empresas van a tener que adaptarse a estas nuevas reglas de juego. Vale. Como te comentaba también, hay muchas empresas que en estos años, en la caída de la obra pública, que eso el gobierno lo va a impulsar nuevamente, porque acá se necesita muchísima obra pública, sobre todo en ruta y todo eso, hay muchas empresas que fueron a trabajar al exterior, o sea, se asociaron con empresas en Perú, con empresas en Paraguay, con empresas en Uruguay, y salieron un poco a tratar de conseguir trabajo afuera, porque acá cayó mucho el trabajo digamos, de lo que es obra pública. Bueno, yo recuerdo la parte final de mi participación allá. Nosotros estuvimos cotizando en Paraguay, Sí. que teníamos un socio allá que había sido parte de Supercemento también. Sí, la empresa Toxa, el No, CEO de Toxa es un ex Supercemento. correcto. Entonces, bueno, recuerdo que nosotros cotizamos allá una parte de unos puertos del sur hacia Paraná y una de restablecer una ruta, ¿no? Que iba hacia Asunción. Y también unos trenes en Uruguay, hacia la parte sur de Uruguay. Entiendo también que fueron esas primeras pasos que yo vi que dio Supercemento, al menos en mi estadía, ¿no? Que tampoco el Supercemento tiene 70 años, ¿no? Ellos tienen muchos años haciendo varias cosas, pero de lo que fue mi paso por allá, recuerdo esas dos licitaciones internacionales que se presentaron, que estuvimos participando ya de forma activa, ¿no? También te iba a comentar en este mismo orden de ideas de lo que tienen que hacer para prepararse las empresas nacionales a recibir transnacionales para hacer consorcios o uniones transitorias de ejecución de proyectos, ¿no? O sea, famosas UTE. Es un poco, yo recuerdo la experiencia que tuvimos con Hyundai. No sé si te acuerdas que, bueno, llegó esta empresa surcoreana con 21 personas que no hablaban español. Solo era el número 22, que era el traductor e ingeniero también, Carlos Serrano, que próximamente lo vamos a tener aquí también en Gerentes del Mundo, entrevistándolo para que nos dé su mirada. Yo recuerdo que uno de los desafíos más grandes que tuvimos nosotros fue comunicacional, pero no fue la barrera idiomática, ¿no? Porque nosotros nos comunicábamos con ellos en inglés y básicamente la comunicación en inglés no era el desafío, sino era establecer esas rutinas, ¿no? Y esa metodología de trabajo para que los procesos de aprobación, que al final son procesos, ¿no? La construcción es un proceso que tú bien puedes modelar, pero recuerdo que esas 2 primeras semanas fueron medio caóticas, ¿no? Hasta que pudimos establecer rutinas y yo creo que eso es parte de lo que nosotros aquí en Gerentes del Mundo y de lo que estamos haciendo en las preparaciones, con los cursos de gerencia de proyectos, con capítulos como comunicaciones, que no se trata de solamente cómo vas a hacer un reporte, ¿no? O cómo vas a medir un ratio, sino cómo tú te vas a preparar para tener una metodología clara que te permita llegar en tiempo y forma, por ejemplo, a presentar una licitación, porque los retrasos podían ser enormes, ¿no? Bueno, en la época que ellos estuvieron, que fue el 2017, Argentina todavía no tenía una inflación que vos digas, si bien alta, siempre Argentina tuvo una inflación alta, no era una inflación que no te permitía mantener un valor durante una semana. Claro, sí. Entonces, más o menos se podía trabajar, pero con el correr de los años, después cuando la inflación empieza a subir, se hace muy difícil porque no podés mantener un presupuesto, te dicen esto tiene validez 10 días, o sea, no. Sí. Bueno, de hecho eso... Entonces, eso complica más las cosas. Yo veía que perdían mucho tiempo en pedir presupuestos. Yo un poco me oponía a eso, digo, no vale la pena estar pidiendo presupuestos porque durante el transcurso de la licitación lo vamos a pedir 5 veces. Para el mismo producto vamos a pedir 5 veces el mismo precio. ¿Por qué? Porque hay inflación, entonces va cambiando todo el tiempo. Entonces, la idea era, armemos la estructura del costo y cuando ya estemos cerca del cierre, ahí pedimos los precios, los valores, y entonces ahí ya cerramos. Pero armemos la estructura de costo, ¿no? Entonces, bueno, pero para eso tenés que tener un sistema, no importa cuál sea, tenés que tener un sistema que te permita hacer eso. Es correcto. Bueno, ese comentario que tú haces coincide y se acerca mucho a mi segunda pregunta, ¿no? Voy a aprovechar para hacértela ya dándome cuenta que tú te estás adelantando. Desde el punto de vista, por ejemplo, de costos,
Yo te digo, es siempre útil contar con una empresa en territorio nacional, es decir, ya viéndolo como una transnacional, ¿no? Una empresa que maneje temas sindicales, que sea una guía operativa, que también genere presupuestos realistas, ¿no? Que se adapten al país. Pero ¿cuál crees tú que es el mayor desafío de formar un consorcio a nivel de cobros multimoneda? ¿Tú consideras que es preferible cotizar todo en divisas? Por ejemplo, en Venezuela se ha dado que se cotizan divisas y luego si hay que pasarlo a la moneda nacional, a bolívares, normalmente en el cierre se hace eso. Es una solución viable que hemos encontrado cuando ha existido inflación en dólares, puesto que hay, digamos, unas brechas cambiarias importantes, ¿no? A medida que siempre hay control, hay brecha. Entonces, ¿qué crees tú o cuál es tu Mira, mirada? A ver si es preferible cotizar siempre en divisas, por lo menos desde la mirada de una transnacional. Es más transparente, es más fácil. si vos tenés una moneda estable, como la tiene Chile, como la tiene Perú, como la tiene Bolivia, como lo tiene Paraguay y como lo tiene Uruguay y Brasil, excepto Argentina, todos esos países cotizan en su moneda local. Las obras que se cotizaban en Paraguay no lo cotizábamos en guaraníes porque la cantidad de dígitos que necesitase hacer una BTS eran miles de guaraníes, por ejemplo. O sea, la unidad monetaria eran Sí. 1000 guaraníes. Pero en Perú, por ejemplo, es el sol peruano. Fíjate que yo que tuve la oportunidad de trabajar con los chilenos, al menos ámbito minero, ¿no? En el ámbito minero que había licitación privada y tú cotizabas una parte en pesos y sí hubo coberturas en el sentido multimoneda donde la transnacional, imaginemos, no sé, una que cotiza en la bolsa de Nueva York como Salfa Corp, por ejemplo, que trabaja para BHP, que trabaja para Codelco, dice, bueno, sí, yo voy a hacer la obra, pero parte, si vas a instalar, por ejemplo, un crusher, un chancador de estos de molienda, eso iba en dólares. Y la cotización iba con... Ha habido casos en los que la licitación se hacía en 2 monedas o en 3 monedas. O sea, cada ítem tenía una parte de pesos, una parte de dólares y una parte en euros, por ejemplo. Entonces, sí, tantos pesos, tantos dólares y tantos euros componían el costo de cada partida presupuestaria, ¿no? Yo recuerdo haber hecho algo así en Ciprés, si no estoy mal. ¿Qué podés hacer? Para el tren, la electrificación de La Plata, del tren de La Plata. Bueno, el Roca. No, el San Martín, perdón. El tren de San Martín. En ese San Martín, en la electrificación, yo recuerdo que la importación... Había 3 partes en dólares y aparte había parte en euros, que era la parte de señalización, que venía de Siemens. Me acuerdo, exacto, era lo que te iba a decir. Yo me acuerdo que nosotros teníamos la instalación del sistema SIL 4, que era en euros. Teníamos una importación desde China, con creo que China Railway o una de estas grandes que estaba allá. Y bueno, estábamos de socio con China Railways, me parece. Sí, entonces, claro, ellos tenían como había esa tripartita de monedas y que el análisis de precio era capaz de separar ese... Claro, que por ejemplo, si vos tenías los materiales que estaban en dólares, salían en dólares en otra columna, y si alguna cosa estaba en euros, salían en una tercera columna de euros. Eso es una cosa que se arregla, digamos, entre los socios, en el propio consorcio, porque las condiciones las impone el comitente. Por ejemplo, en el San Martín había que presentarla en una moneda, me acuerdo. Pero nosotros teníamos todo separado, los costos estaban separados. Pero al momento de presentarla, o sea, el día que de hecho, nunca se presentó y la ganamos, me acuerdo. Sí, esa es del piso. De hecho, yo creo que el gran desafío que tienen ahí las empresas nacionales, y no pasa ni siquiera por ellos, yo creo que pasa mucho por la responsabilidad que tienen los gobiernos y sus bancos centrales de una vez que ellos pagan en moneda nacional, ellos como transnacionales tengan oportunidad de repatriar capitales, ¿no? Esa especie de corralito que se ha hecho históricamente a veces en América Latina, dependiendo de la época, dependiendo del país, ¿no? Se pagaban una cantidad de moneda nacional y luego... Y aparte, cuando estaba en la época de Macri, en la época del gobierno de Macri, que fue cuando se hizo esto, no había un dólar oficial y un dólar paralelo, estaba unificado. Claro. Macri unificó el tipo de cambio, pero hasta después en el 2018, que fue cuando vos te fuiste, ya no lo podía sostener, ya empezó con problemas. Un poco es la responsabilidad que tendría ya el Estado, que es el otro actor, ¿no? Sería el factor de la empresa nacional, el internacional y el Estado, pues que al final, bien sea porque es público-privado el proyecto o porque es simplemente obra pública, es la capacidad que tenga su Banco Central de que tú cumplas con el contrato
que tiene un valor referencial en moneda extranjera, porque poco importa si es Sur Corea o es China o es Europa o es Estados Unidos, lo importante es que tú puedes luego sacar Sí, tu beneficio. tu beneficio y que eso reporte pues, a una sede central. Ese es el ABC de cualquier transnacional. Exactamente, exactamente. En Argentina eso estuvo muy restringido durante muchos años. Ahora está bien, ahora Argentina se abrió muchísimo en ese sentido. Ahora, hoy se puede trabajar como en cualquier lugar del mundo, digamos, civilizado. Qué bueno. Bueno, Venezuela está ahora pasando un proceso, digamos, en lo económico de apertura. Hay bastante expectativa sobre las posibilidades de inversión. Incluso hubo ya modificaciones de leyes importantes como la ley de hidrocarburos que permite a empresas privadas no solo explorar, por ejemplo, producir petróleo, sino comercializarlo. Entonces, hay cierta parte ya del proceso productivo que deja de tener tantas restricciones y que permita esa entrada de capital y ellos también hacer pues su negocio de recuperarlo una vez hecha su inversión. Entonces, voy a hacerte una tercera pregunta y con esto cerrar, Carlos, contigo y de nuevo agradecerte toda tu disposición. Es, si se diera la oportunidad en virtud de esta posible expansión petrolera, gasífera, minera que va a haber en Venezuela, un profesional como Carlos Laprida, con toda su experiencia, estaría dispuesto a trabajar en Venezuela como especialista de costos, como asesor internacional. ¿Cómo verías tú una invitación aquí a Caracas, Venezuela? Incluso puede ser también híbrido, remoto. ¿Cómo ves tú eso? Me encantaría, lo haría con todo gusto. Sería una nueva. Para mí, ¿viste? Nunca es tarde para aprender algo y para vivir una nueva experiencia, ¿no? Me encantaría. Me alegra saber que profesionales de tu envergadura, pues mira, pudieran formar potencialmente parte de la industria en general. Pero bueno, básicamente, Carlos, con esto queríamos darte las gracias nuevamente por tu tiempo, por tu amistad durante tantos años y por todo lo que aprendí estando ya en Supercemento trabajando codo a codo. De verdad, un profesional excepcional y como persona aún mejor. Espero verte pronto, Carlos. Los espero encantados de la vida, así que, y bueno, y si se da la oportunidad que yo tenga que viajar para allá, será con todo gusto y me encantaría. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Sí, sí.